quieras. Como corrector, te doy la palabra Sí, para que abras el juego. Antes de decir para qué estamos acá reunidos. Para homenajear a un excelente, alucinante, fantástico, querido, entrañable, desopilante e insólito escritor. El tío preferido de Silvana, Alejandro Vignati, un tipo que, gracias a este libro, se ve bien en el fondo, que me encontré de las notas que él escribía, ese cuaderno no lo encontré más. Este libro tirado en las arenas de Montevideo. Y a raíz de un hecho azaroso, como fue en el marco de la pandemia, comprar un libro, que Vicky me lo vino a alcanzar porque se había caído atrás de la biblioteca, me encontré con 2 ejemplares. Ya era más que una señal. Tenía que ver más con el mundo del espectáculo que con la filosofía acerca de la última parte de su vida. Y yo le dije que yo no sabía los motivos por los cuales se fue de este mundo real, pero que estaba totalmente seguro de los motivos por los cuales vivió. Y Alejandro es un tipo que cuando lees un libro te das cuenta en un párrafo que está escrito por él. A diferencia, Vicky fue y me consiguió uno con un título que la incomodó, King Kong, el simio erótico. Cuando le fue a pedir al dueño, vengo a buscar un libro. ¿Cuál? El simio erótico. Me imagino la cara del tipo que se lo dio. Pobre Vicky, se ve que me quiere. Teo, no sientas vergüenza de tu viejo, pero lo vas a aprender a querer a Vignati. Les quiero agradecer que hayan venido. Los que no pudieron llegar también. Así que Eduardo fue el primero que pude reunir cuando empecé a googlear acerca de él. Me recibió una hermosa mañana estival, enero, en Las Violetas. Me contestó inmediatamente con una gran alegría y sorpresa porque alguien se acordaba del loco Vignati. Tuve el gusto de conocer a una de sus hijas y también aprendí a quererlo a tu papá. No solamente por las anécdotas, por lo que imagino que fue ese tipo, que fue un loco divino. Y estoy seguro que de haberlo conocido yo también hubiese estado en un escalón más abajo, pero hubiese participado con gusto de esas anécdotas tan hermosas. Eduardo y el doctor Raceras, que al momento en que le escribí también, a raíz de Roberto Jorge Martínez, un señor de 80 largos, que hoy está en la base de Puerto Belgrano viendo lanzar cohetes, me hizo conocer al queridísimo y respetado y prestigioso Antonio Laceras, que no dudó ni un segundo en participar de este proyecto. Me recibió en su estudio, se alegró, se puso a disposición y realmente me conmovió. Y Alfredo Cortés, el filósofo, corrector, que no tenía idea de quién era Alejandro Vignati, y te terminaste casi enamorando de él. Alfredo, podés arrancar. No hay mucho más que decir. Yo agradecido por conocer a Carlos, porque creo que justamente la posibilidad de asomar la prosa poética de Carlos es condigna, es un riesgo mío, es un hipérbate a todo lo que fue Vignati. Y quisiera, creo, son grandes angustias de Vignati. Y es, por ejemplo, dice, un domingo a las 4 de la tarde, ya sé que viene el otro. Ese otro es, creemos que todos lo sabemos, es un fantasma nuestro que a la noche me va a perseguir. Entonces yo creo que tanto Vignati como
Carlos, me zambullo a estas intensidades, ejercen una forma de valentía que tengo para mí. Es la poesía la que les abre esa angustia, pero es en la misma poesía donde tienen el arma para enfrentarse a ese otro, muy siendo pomposo, ¿no? A ese otro que más que un alter ego es un ego alter, no es un otro yo, sino un yo otro. Así que hay que saber asomarse a eso y hay que saber que los que se asoman a eso son privilegiados. Eso era un modo de decir, he aquí Carlos, que ha visto esas angustias en Viñati y que con una sonrisa se ha asomado a ellas. Eso era parte de la presentación. Yo recuerdo cuando Alfredo vino a casa, se había estado enterando que el papá se estaba muriendo. Y cuando Alfredo en mi casa la leyó, se puso a llorar. Él mismo se quebró. De lágrima fácil. Sí. No, pero sí, sí. No, yo no te vi nunca así. Realmente pensé que, o sea, no es que me sorprendió, me alegró conocer ese lado poético tuyo. Que aparte del filósofo y el filósofo lo tenés. ¿Sí? Será un otro de un Sí. conocido. Sí. Que Eduardo, a quien convoqué aquella mañana calurosa, me dijera sus primeras impresiones sobre Alejandro. Eduardo, cuando... Bueno, el prólogo habla, no me acuerdo en qué circunstancias, pero digo yo, en el mostrador pidiendo algún libro, etcétera, y empezamos a charlar, y bueno, de ahí resultó nuestra amistad, de ahí resultó esta hoja que hicimos y que aparece en algunas historias de la literatura argentina. Yo me río cuando dice que es una revista, que no es una revista, es una hoja impresa de los dos lados que nosotros después doblábamos, ¿no? Pero se llamó Agua Viva, y Agua Viva es una cosa que molesta, que pica, ¿no? Que deja escozor, etc. Y parece que lo produjo, porque ahí hay 2 o 3 historias de la literatura argentina que la mencionan entre los iracundos de la época, ¿no? Y sí, yo escribí en el segundo un texto que se llama Contra Todo, por ejemplo, que los formantes eran distintos. Bueno, ahí en la caja nos seguimos viendo. Yo era socio de la Caja de Ahorro desde 4º grado y él trabajaba ahí. Entonces ahí nuestra amistad siguió en zona de congreso, ¿no? Por eso les decía antes que desde hace unos años, yo no soy religioso, pero desde hace unos años me he dado cuenta que mi vida ha transcurrido en ciertos circuitos de la ciudad. ¿Por qué todas esas cosas en un lugar? Y uno de los circuitos es y me fui con mi Vicente Huidobro, el poeta chileno, debajo del brazo. Un episodio a media cuadra. Lo conocí a Alejandro y empezamos a vernos en esa zona. A la vuelta por Virrey Ceballos apareció Marcela Milano, que era una profesora huida, digamos así, de Milán, que me descubrió a muchos de los escritores. Tenía una fuerte impronta en Italia, a partir sobre todo de la figura de Marcello Togliatti como político y de Gramsci como filósofo y como intelectual. Es decir, que aprendí y viví mucho ahí, a media cuadra, en el fondo de la Caja de Ahorro. Y después viví unos años, creo que sí, la primera vez que viví con mi padre, cuando tenía 20 años, en Hipólito Yrigoyen y Sarandí. Ahí entonces y cenaba 2 porciones de pizza y un vino chico en la Americana de Callao y Bartolomé Mitre. Todo un circuito ahí en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Acá hay alguna fuerza profunda que actúa, que funciona en esta zona. Bueno, y como esta zona hay varias, pero digo, esto me empezó a inquietar.
Inquietar desde el punto de vista, digamos, de ciertas fuerzas cósmicas que se mueven, que nosotros no sabemos cuáles son, pero nos mueven a que circulemos por ahí. Bueno, y cuando Carlos apareció con su proyecto, que me entusiasmó mucho, como él dijo, porque, bueno, era revivir un amigo de tantos años, con el cual tuve mucha relación entre, yo diría, más o menos 1958 y 1964. No hubo ninguna discusión ni enemistad de por medio. Bueno, seguimos caminos distintos. Y a veces nos veíamos. Recuerdo que así medio aisladamente en el 72, no sé ni cómo apareció o cómo me encontró, nos citamos cerca de donde está el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad, al cual yo concurría mucho y después al cual dirigí, a 2 cuadras y media de la Casa Rosada, por 25 de mayo. Y digo, hay 2 o 3 anécdotas que voy a contar. Nos sentamos, le muestro mi último libro de poemas, que era Algunas vidas y ciertos amores, un libro que pasó desapercibido porque allanaron la editorial de José Luis Ruggeri, creo que a los... ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ver? Por supuesto, en cuanto llegue voy a Puerta de Hierro porque no sé qué tengo que hacer. Ese era Viñati. No. Nunca te enteraste si el libro... Nunca, no tenía límite. Los viajes tienen que ser siempre alejándose. Nunca volver. No hay Gardel, ¿no? Es decir, hacia arriba. Bueno, y entonces a partir de esta reaparición de Viñati me suceden otras cosas que tienen que ver con esto de los circuitos de destino. Ahora, después de esto, ¿no? En medio de esto ya había escrito el prólogo, etc. Si no, seguramente lo hubiera mencionado. Lo empiezo a leer y leo los 2 primeros capítulos. Por Alejandro. Evidentemente el libro era de él. Y entonces pone ahí con otro bolígrafo. Absurdo cretinismo. Pero me paro también en el segundo, ¿no? No sé si porque eran los 2 escritores más atractivos ingleses que hablaban del asunto, ¿no? Pero se ve, digo, supongo, porque no me puedo acordar, que me lo debe haber prestado y nunca se lo vi. Me quedó así, pero no lo vi durante años. Y apareció ahora. O sea, los lugares y las cosas encierran circuitos que conocemos, que nos rodean, que nos atraviesan, y bueno, y así ocurre. Con tu formación en filosofía y letras, desde tu profundo académico, tu excelente currículum y demás, ¿hay cabida para lo misterioso? ¿La posibilidad de lo parareal? Totalmente, porque digamos, ese mundo académico es un mundo racional, irracionalista, ¿no? Racional. Y otros no se quieren acercar, que dicen, no, esto no existe, termina acá porque me conviene que termine acá. Me gustaría, gracias Eduardo, me encanta enganchar ya mismo con Antonio. Temores, vienen a razón de el temor a la finitud del ser humano. Bueno, para empezar, muy amplio. pero siguiendo mi estilo, voy a empezar por donde me parece, que es, te tengo que repreguntar, entonces, entonces, bueno, cuando más o menos cerran un poco la cosa, El auténtico materialismo. Alejandro se me acerca muy compungido porque no había podido evitar eso y dice, Eduardo, ¿te parece la antitetálica? cuando termina tu relato sobre Viñati, unos pocos años después comienza el mío. Yo lo conocí en 1969. Hace de esto 50 carrera del secundario,
tenía 17 años, todavía no cumplí 18. Y dije, no, si yo lo que me pasé toda la vida diciendo, desde los 5 años yo decía que yo quería ser escritor. A toda velocidad desaparecí porque eso no era trabajo para mí. Yo escribo. Entonces, 1969, llegada del hombre a la luna, ¿qué tengo que hacer? Me escribí 3, 4 artículos en mi máquina de escribir Remington, agarré, tomé el colectivo y me fui a la editorial MBH, que publicaba 2001, de anticipación. Ahí fui. Me atendió la recepción. Habrá visto un chico. Yo vengo a que me contraten porque yo escribo estos temas, hacía salas, y me dijo, sí, bueno, espere, ya lo van a atender. Y allí aparece una figura hoy ausente acá, institucional, relaciones públicas. Bien, pibe, ¿qué necesita? ¿Cómo es él? Yo escribo, empecé a mostrar de todo. Algo le habrá resultado interesante a Martínez, que dijo, no, bueno, espera un poquito. Voy a llamar al secretario de redacción. Y ahí abrió la puerta y apareció un señor de bigote, tipo chamaco mexicano, el cabello así que... El 69. 60, sí, fin del 69, porque había vuelto Viñati ya de Cabo Kennedy. También. De Cabo Kennedy. Así que esto calcula y sería si septiembre o octubre. Y a partir de ahí siguió la cosa. Así que le di las notas, miró, me dijo, bueno, pibe, está bien, las voy a leer y te llamamos, tenés un teléfono negro en esa época que había en casa. Bien. Como pasaron unos días y nadie me llamó, la perseverancia trae aventura, dice Lichín, ahí fui de vuelta. Y ahí apareció Martínez, pero al final Viñati me recibía y me hablaba. Y agarraba los papeles que yo le llevé, esto no, ¿por qué acá? No, fíjate, este no tiene atractivo. Por eso, lo que necesito decir, además de que se me ve emocionado, lo que necesito decir es, yo no estaría hoy acá si no fuera por Alejandro Viñati. Seguro que tuve otros, ¿no? Juan Jacobo Bajarlía, otras personas que realmente me enseñaron que no alcanzaba con tener el don de la escritura. Había que leer, había que practicar y había que relacionarse con gente que le quisiera transmitir una enseñanza a uno. Y en eso Viñati era generosísimo. A partir de ahí iniciamos un vínculo de tomar un café, no, en la editorial no, vamos a tomar un café. Ahí siempre sobrevenía Córdoba. Luego, como esto no me alcanzaba, en esa época acababa de empezar un programa que, en Radio del Plata a la tarde, que se llamaba Tiempo Insólito. Lo conducía Edgardo el Negro Suárez, Edgardo Suárez. Y ahí fui yo también a ver si me tomaban de columnista o algo. ¿Pero por qué fui? Porque el que me dijo, mira, vos hablas bastante bien, y anda a verlo, no me dijo que lo van a ver, pero me dijo, anda a verlo de mi parte a Edgardo Suárez. Y efectivamente, cuando subí porque una larga escalera. Radio del Plata estaba en la avenida Santa Fe. Exacto. Era un edificio viejo con esa escalera. Bueno, me pararon, pero cuando le dije, dígale a Edgardo Suárez que me manda Alejandro Viñati, me hicieron entrar. Bueno, nunca me hizo más que una entrevista, no me dejó ser columnista, nada, pero me hizo una entrevista y fui a agradecerle a Viñati y entonces me dice, me has dado una buena idea. Tengo la alegría de haber ayudado. Me has dado una buena idea. Y desde entonces, una vez por semana, por teléfono, Viñati se comunicaba con Edgardo Suárez, salían en vivo y comentaba cosas de realismo fantástico. Seguimos vinculados siempre, tanto es así que Carlos la ha visto, tengo en casa para que se note lo que es Viñati para mí, en mi casa, no en mi estudio, en mi casa particular,
En el living tengo un cuadro con una carta de este tamaño, el sobre abajo, es la última carta que recibí de Viñati, donde me dice, sé sorprendólogo. Sé sorprendólogo. Y como yo le explico las dificultades que tengo para publicar y demás, me dice, escribir no sirve. Hay que buscar otra cosa. Por eso me he comprado una flauta. Salía por cualquier lado. Sí. Pero yo me lo Por imaginaba eso a Viñati. podría abrir la ventana a Bueno, cualquier lado. ahora, para que ustedes se den cuenta de quién estamos hablando, Viñati se va a España. Es un argentino nacido en San Andrés de Gil, con un apellido bien español como Viñati. Bien español. No. No español, No. más bien español. italiano. Italiano. Se radica en Barcelona en el tercer año, gana el segundo premio nacional del Reino de España en poesía. Lo vuelvo a decir, imagínense. Torazo en rodeo ajeno. Claro, pero ¿cuántos españoles habrá que se presentaban? El tipo gana el segundo premio nacional en poesía. Como manejaba muy bien el inglés y el francés, lee en inglés el bestseller de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas. Antes que salga en castellano, Viñati escribe El Triángulo Mortal de las Bermudas, que se transforma en un bestseller en España, en México, acá mismo, y después aparece. La pasó difícil porque él se fue de acá, dejó 2001 entre otras cosas porque 2001 dejaba de llamarse 2001 periodismo de anticipación para llamarse periodismo de liberación, que era lo que estaba de moda en los años 70. Eso a él no le interesa y además la revista se va, sale en 4 números más y desaparece. Se va a España porque él es escritor, para escribir. Es simple, pero no es fácil. Como tenía buenas relaciones, buenos vínculos, se relaciona con las editoriales y una de las editoriales le dice, vea, ¿sabe lo que estoy haciendo? Esta colección práctica, temas prácticos. No tengo a alguien que me escriba el mundo secreto de la moto. El mundo secreto de la moto, es decir, que alguien que se va a comprar una moto o ya la tiene y demás, quiere conocer bien los secretos, cómo es esto, cómo se ahorra, cómo andar, qué si las válvulas, qué si... Y Viñati le dice, yo solo puedo escribir perfectamente, pero esto se necesita rápido. ¿Cuánto lo necesita usted? Y un mes, 40 días. Si me dan un adelanto, me dedico. Sí, bueno, firmamos el contrato, le doy un adelanto, en esa época eran pesetas. Muy bien. Cuando yo lo vuelvo a ver a Alejandro acá en Buenos Aires, que vino un tiempito antes de ir a Venezuela, y estuvo buscando un proyecto en Editorial Perfil, yo escribía en varias revistas de Perfil, así que nos venimos seguido. Y yo un día nos vamos a tomar un café, Perfil estaba en la calle Hipólito Yrigoyen, casi 9 de julio, y un bar todavía ahí, fuimos a tomar un café ahí, entonces me animé y le dije, yo no sabía que vos eras motorista, le dije. ¿Motorista? ¿De qué motorista? Andar en moto. Jamás me he subido a una moto yo. ¿Y escribiste el secreto para subir a la moto? Ah, bueno, necesitaba la plata. Me adelantaron, tuve que decir que sí, firmé el contrato.